Bueno, todos los que estamos también listos, esperemos, ¿verdad?, que todos y cada uno de nosotros podamos ingresar al tema que hoy el Señor nos va a impartir. Tenemos hambre y sed de escuchar su palabra, de escuchar todo su consejo. Así es de que, mis amados en el Señor, ¿qué les parece si vamos abriendo nuestras Biblias? Si es que ya abrieron su corazoncito, no se les olvide, por favor, porque a veces abrimos nuestro dispositivo, abrimos la pantalla, podemos abrir nuestro Facebook, abrimos muchas cosas y menos abrimos, ¿verdad?, esa tierrita espiritual que es en donde Dios quiere depositar esa semilla sobrenatural y divina, que es la palabra, y que es la única definitivamente que va a hacer cambios genuinos y profundos en nuestros corazones. Así es de que, mis amados, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias y le damos lectura a Primera de Corintios capítulo 10, de los versos 11 y 12, la primera carta de San Pablo al pueblo de Corinto? Primera de Corinto 10, versículos del 11 al 12. A este tema yo le titulé Firmeza en un servidor, porque estamos ministrando corazones de todos y cada uno de los servidores. Así es de que, mis amados en el Señor, por favor, abran su Biblia en 1 Corintios 10, 11 y 12, y todos los que estamos anotando, el tema que les voy a impartir hoy se titula Firmeza en un servidor. Así como usted, ¿verdad? Un doulos, un hombre que voluntariamente, una mujer que voluntariamente doblegó la vida delante de nuestro Creador del universo para servirle. Así es de que ya no vivimos nosotros, como lo dijo San Pablo, sino Cristo vive en usted y en mí. Él merece lo mejor, Él quiere que usted y yo nos preparemos, que lleguemos, alcancemos esa madurez para que le sirvamos de una manera correcta. Vamos a darle lectura, por favor, a 1 Corintios 10, versículos del 11 al 12. Firmeza en un servidor. Dice así la palabra de Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a pedirle a Dios su gracia. ¿Qué les parece? Padre, en nombre de Cristo Jesús, en esta hora te pedimos tu gracia, te pedimos, oh Dios, que nos puedas, oh Dios, hablar en nuestros corazones. Dame la gracia para que de una manera responsable, de una manera, oh Dios, completa, genuina, pueda entregar, oh Dios, todas y cada una de tus verdades, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos, oh Dios Todopoderoso. Y queremos que tú ministres nuestros corazones y que haya firmeza en nosotros, oh Dios, así como el tema que vamos a compartir hoy, firmeza en un servidor, que pueda haber firmeza, que alcancemos la madurez y sobre todas las cosas, oh Dios, queremos vivir en santidad agradándote, mi Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Quiero comenzar diciéndoles que la Biblia, siendo la única fuente de la verdad absoluta de Dios, a mí personalmente me apasiona y me inspira completa confianza y seguridad, debido a que es el único libro sagrado que no esconde la realidad, sino más bien se narra cada evento sucedido tal y cual, dígase bueno o dígase malo. En ocasiones nosotros queremos ser diplomáticos. Cuando les digo que a veces usted y yo queremos ser diplomáticos, se nos olvida que la Biblia habla completamente la verdad. Y usted y yo, ¿verdad? Tomamos una actitud de diplomacia que es el arte de expresar las cosas sin que molesten o incomoden. Y nosotros, llamándonos espirituales, representantes y portadores de toda la verdad de Dios, a veces nos pesa manifestar la verdad, por eso tratamos de ser diplomáticos. Buscamos a veces maquillar la verdad, queremos adornarla, queremos arreglarla, buscamos darle otro sentido para no provocar incomodidad en medio del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios, como el autor de este libro sagrado, no es así. Él no esconde la realidad. Al contrario, así como no escondió la integridad, vamos a hablar de cosas buenas, así como Dios no esconde ninguna integridad,
o la integridad de un hombre llamado Enoc, un buen ejemplo en la Biblia, según Génesis 5:24 y Hebreos 11, versículo 5, dice la Biblia que este hombre caminó con Dios y fue sacado, fue traspuesto, fue sacado de esta tierra sin mirar la muerte física. ¿Por qué? Porque a Dios le plació, dice la Biblia, que fue hallado de buen testimonio, un hombre íntegro de corazón, y Dios simplemente se lo llevó. Así como Dios no esconde todo esto y cada uno de los eventos íntegros o buenos ejemplos, tampoco escondió la borrachera de Noé, la cual le trajo gran desgracia a él y a su descendencia, como lo explica el libro de Génesis. Dios no escondió el adulterio de David, así como no escondió el excelente testimonio de Daniel y otros 3 varones en Babilonia. Usted sabe muy bien la historia. Dios no esconde ni la honra ni la deshonra. Dios no esconde la integridad ni la falta de ella. No esconde la bendición ni la maldición, al contrario, Él la saca a la luz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es la luz y que en Él no hay ningunas tinieblas en absoluto. Eso es lo que dice San Juan 3, versículo 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, así como usted, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Él no esconde absolutamente nada, mis amados. ¿Por qué Dios no esconde ningún evento ni por bueno ni por malo? ¿Por qué cree usted, hermanos? Bueno, la Biblia nos da la respuesta aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Dice la Biblia que quedaron escritos como ejemplos para nosotros. Y hoy vamos a aprender, ¿verdad?, de cosas que no, en sí, ¿verdad?, pues que no edifican. Fueron cosas de mal ejemplo. Pero Dios no quiere que las volvamos una vez más, ¿verdad?, que no las adoptemos, ¿verdad?, que más bien las desechemos. Recordemos que los buenos ejemplos son un impulso a la perseverancia, nos inyectan ánimo, adquirimos más compromiso, y los malos son simplemente para que no los repitamos. ¿Cuántos nos sentimos firmes como lo vamos a compartir en el tema de hoy? ¿Cuántos creemos que tenemos verdaderamente firmeza? ¿Cuántos de nosotros pensamos estar verdaderamente arraigados, cimentados, fuertemente anclados en la palabra de Dios? Esa es una pregunta que quiero que traigamos a reflexión, ¿verdad? Bueno, la iglesia en Corinto pensaba que estaba firme. Ellos pensaban, ¿eh? Sin embargo, San Pablo los amonesta, sacándola con la palabra de Dios su verdadera realidad, ya que todos, sin excepción, estamos expuestos a caer. Ahora, ¿cuál era el riesgo de la iglesia en Corinto? ¿Por qué Pablo les estaba diciendo que si alguien se sentía firmemente o pensaba estar firme, que mirara que no caiga? ¿A qué se refería San Pablo al dirigirle estas palabras al pueblo cristiano en Corinto? Bueno, en los versículos del 7 al 8, el 9, nos va a dar la respuesta. Ahí en 1 Corintios 10, en el versículo 7, habla de idolatría. Dice, no seas idólatras. En el versículo 8, dice la Biblia, no forniquéis, habla de fornicación. En el versículo 9 dice, no tentemos al Señor. Y en el versículo inmediato dice, ni murmuréis, en el versículo 10. Ahí nos vamos a centrar porque esta fue la amonestación en el cual el pueblo de Dios tenía la tendencia, como todo el tiempo, ¿verdad? Ya que usted y yo tenemos la tendencia pecaminosa, lógicamente, ¿verdad? Siempre es controlada por el Espíritu Santo de Dios que ya mora en nosotros. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces no sentimos, a veces sí pensamos que estamos verdaderamente cimentados y la realidad puede ser la otra, ¿verdad? Yo no conozco su vida, yo no conozco su corazón. Mi labor es simplemente alertarlos, impulsarlos, animarlos, alentarlos, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, así como lo hizo el apóstol Pablo. Es significativo notar que los israelitas cometieron la misma clase de pecados que los corintios.
Dios, lógicamente, ya había lavado a esta iglesia, ya los había perdonado para salvación eterna, por supuesto que sí. Sin embargo, no nos olvidemos que la lucha contra el pecado o en contra de la tentación no va a terminar hasta que seamos glorificados, hasta que nos vayamos con el Señor. Los pecados que nos aprisionaron en un pasado, por supuesto que ya fueron saldados en la cruz. Ya no hay duda absolutamente, por supuesto que ya están saldados. Sin embargo, aún nos vendrá la insinuación a volver a la vida pasada. A todos y cada una de las personas, ¿verdad?, del pecado que se alejaron o del pecado que nos alejamos, sobre todas las cosas del que más luchaste, de alguna manera el enemigo o nuestra carne nos va a volver a incitar, nos va a volver a poner ¿qué puedo decir, verdad? Esa manera, ¿verdad?, de querer volver una vez más a aprisionarnos. Eso va a venir, lógicamente. Ahora, escuchen bien, ¿verdad?, cómo Pablo alerta al pueblo de Corinto, diciéndole exactamente la naturaleza que había dejado. Exactamente, ¿verdad?, esa vieja vida de la que había pasado, y les decían, estén alertas, Corintios, porque si ustedes piensan que están verdaderamente firmes, pueden caer. El cristiano, ¿verdad?, el servidor de Dios, claro que por supuesto, ¿verdad?, como dice alguien por ahí, que estamos siempre en la misma circunstancia, seguimos en una carne, seguimos en una lucha, ¿verdad? Pablo les dice lo siguiente en 1 Corintios 6, en los versículos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego subraya San Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, San Pablo por su parte reconocía perfectamente cuáles eran sus debilidades. Y él, ¿verdad?, de una manera directa, amorosa, lógicamente, ¿verdad?, en mansedumbre, les recalca cuál era la tendencia a vencer. Ellos estaban expuestos una vez más a volver a ser encarcelados en esa previa vida que habían llevado lejos de Cristo. Pablo reconoció que él tenía una lucha bastante grande. Ahí en Filipenses 3, versículo 4, para que usted entienda que todos sin excepción, dígase apóstol, dígase profeta, dígase pastor, dígase evangelista, dígase maestro de una congregación, todos sin excepción tenemos y estamos luchando diariamente en contra de la corriente de este mundo. Que vaya que las olas son bastante grandes, ¿verdad que sí? Y nuestra carne no se diga. Pablo reconoció que luchaba contra algo que se llama orgullo, y yo quiero que nos centremos mucho. Abran por favor su corazoncito, pónganme mucha atención. En Filipenses 3, versículo 4, dijo así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más. Él tenía muchas cosas que le podían servir de tentación para caer en ese orgullo. Dice la palabra de Dios para todos en el mismo verso, Filipenses 3:4, dice lo siguiente: aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y mi posición social, no lo hago. Así que, si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o en su posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Pablo tenía mucho de qué presumir si él quería hacerlo, ¿verdad? En 1 Corintios 12, versículo 7, escuchen bien lo que él mencionaba, porque el orgullo es algo, ¿verdad?, que está haciendo pedazos al cristiano, al servidor de Dios, a la persona, ¿verdad?, que ha decidido seguir al Señor. Él dijo así, 2 Corintios 12, versículo 7, y para que la grandeza de mis revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Pablo sabía que el orgullo penetra tan pero tan fácil en la vida de cualquier cristiano, tal y como un cuchillo penetra con tanta facilidad en la mantequilla.
Así es como el orgullo puede penetrar en nuestros corazones. El orgullo se filtra sutilmente que ni cuenta nos damos. La definición de la palabra sutil hace alusión, ¿verdad?, a que penetra de una manera tenue, de una manera suave, de una manera delicada. El orgullo puede penetrar de una manera frágil, de una manera leve, vaporosa, incluso aduladora. Y escúcheme bien quiénes son las víctimas más vulnerables a poder caer o ser encerrados en el orgullo. Las personas que son sagaces, las personas que son inteligentes, las personas que son intuitivas y también aquellas personas que son ingeniosas. Claro que sí, por supuesto. Porque como tenemos, ¿verdad?, varios atributos, virtudes, talentos, qué sé yo, entonces estamos siendo mucho más tentados a ser víctimas del orgullo. Cuando el orgullo penetra en el alma humana, es con la clara intención de tomar las riendas para gobernarlas, de tal manera que la persona ni siquiera se entera de la presencia del orgullo en el interior de él. Es decir, haz de cuenta como que se te metió un intruso en tu casa y ni cuenta te diste cuándo ni cómo le dijiste welcome. Ni siquiera te diste cuenta, ¿verdad?, cuando le dijiste bienvenido. Y ahí lo tienes como compañero, fíjate, de la misma habitación, sin darte cuenta, ¿verdad? ¿Esa será tu condición? Bueno, yo no sé, ¿verdad? O la condición de alguien que tú conoces. Bueno, vamos a hacer lo que Pablo, en la sabiduría que Dios le dio, lo hizo, ¿verdad? De una manera humilde, él exhortó, él animó, él alertó con la sana intención de poder ayudarles. Miren, San Pablo, cuando narra su experiencia en estas partes bíblicas que yo le acabo de leer, segunda de Corintios, ¿verdad? A lo largo de todo este discurso y en esta parte bíblica, él entrega la gloria y la honra al Señor, y su deseo siempre fue permanecer en humildad, en debilidad, y dejar a un lado todos y cada uno de sus logros que tanto daño le podían provocar. No ignora que el privilegio de haber experimentado visiones y revelaciones celestiales le iban o le podían generar un alto riesgo de orgullo. Y usted y yo no estamos exentos, ¿eh? No, por supuesto que no. La tentación de elevarse a sí mismo por encima de sus compañeros era algo real. Ahí podía estar. El Señor intervino poniéndole dice la Biblia, ¿verdad?, un mensajero de Satanás, un aguijón, es decir, un regulador, una espina o una estaca en su carne, algo que físicamente le perforaba y al mismo tiempo le hería. ¿Con qué? Con la finalidad de ayudarle a mantenerlo en sujeción. Esa fue, ¿verdad?, la manera sabia que Dios quiso tratar con este tremendo apóstol de él. Y ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7, en donde comenzamos, quiero leer y quiero que veamos las áreas que la iglesia de Corinto fue amonestada. Porque de estas 4 partes que vamos a desmenuzar hoy, la iglesia en Corinto podía estar en un grave peligro. En esas podía estar, en este caso, ¿verdad?, sintiéndose fuerte, pero la realidad es que estaba completamente entregado o encarcelado, como lo dije antes, ¿verdad?, a ese tipo de pecado. Con la primera que inicia, el apóstol Pablo en el versículo 7 le dice: no seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, es decir, le estaba diciendo al pueblo de Corinto, contrastando al pueblo de Israel: no seas idólatra así como lo hicieron ellos. La palabra idolatría entendemos perfectamente que se trata o abarca todo lo que reemplaza o toma el lugar de Dios. Así como el pueblo de Israel reemplazó la gloria de Dios por un objeto de oro, usted ya sabe cuál fue, reemplazó la gloria de Dios, incluso utilizaron la misma bendición y la provisión que Dios les otorgó, despojando de oro a los mismos egipcios, dándole así la espalda a Dios. Imagínate lo que sucede, ¿verdad? ¿Cuántas veces en medio del pueblo de Dios o el pueblo del Señor, la iglesia, somos tentados a darle la espalda mal utilizando la misma provisión recibida de su mano? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Porque esa fue la realidad de Israel, mis amados, la causa de algunos corintios.
Por eso les dice que si alguno pensaba estar firme, mire, vigile, asegúrese que no caiga, ¿verdad? Haciendo de la misma provisión un becerro. Y eso creo que nos trae a reflexión, mis amados. ¿Cuántas veces, verdad, con la misma provisión de Dios, con el mismo regalo, con las mismas bendiciones que Dios nos proveyó, cuántas veces le damos la espalda a Dios por decirlo? Si hablamos de padres, que Dios nos bendice con hijos. El sacerdote Elí le dio la espalda a Dios. Dice que honró más a sus hijos que al mismo creador del universo. Usted y yo muchísimas veces tenemos bendiciones así como un buen trabajo, un buen sueldo. A veces tenemos amistades, a veces tenemos hijos, a veces tenemos muchas cosas, muchas bendiciones, porque todo viene de Dios. Absolutamente todo proviene de Dios. ¿Y cuántas veces hemos mal utilizado y hemos tomado de lo que Dios en su gran amor, en su eterno amor, nos ha proveído para que usted y yo le demos la espalda, echando mano, ¿verdad? Echando mano de lo que se supone que es para agradar a Dios. Imagínate. Por eso por eso dice la palabra del Señor que si alguno piensa estar firme, porque muchas veces pensamos. En el versículo 8, después de que San Pablo los alerta de la idolatría, ahí en el versículo 8 les dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahí la palabra de Dios habla de fornicación, que es la segunda manera que Pablo los exhorta, los alerta, los amonesta. Y acuérdense que la fornicación, o la palabra porneia del griego, está abarcando todo tipo de inmoralidad sexual, la cual ha hecho pedazos a los más fuertes. Todo este hecho, cuando usted lo quiera leer, se registra en el libro de Números, capítulo 25. Léalo, por favor, capítulo 25 de Números. Y yo dije que la fornicación ha hecho pedazos a la gente que se siente más fuerte, porque lo dice la Biblia y lo hemos visto, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Dice la Biblia en Proverbios 7, versículo 26, hablando de las artimañas de una mujer ramera, una mujer que envuelve, dice así: porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Por eso, ¿verdad?, como dijo Pablo, que de la fornicación huye. No le hagas frente con tus fuerzas meramente humanas, porque no vas a poder. Te va a cautivar, te va a enredar, te va a hacer pedazos, ¿verdad? En tercera instancia, después de que les dice si crees que estás firme de la idolatría, que estás firme, ¿verdad?, en base a lo que es la fornicación. Después, ¿verdad?, les dice en el versículo 9, ni tentemos al Señor, como también alguno de ellos, hablando una vez más del pueblo hebreo, ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron las serpientes. Vayan leyendo con mucha reflexión que en cada advertencia siempre viene el castigo. Dice ahí, ¿verdad?, en el versículo 9, que no tentéis a Dios, porque perecieron muchos por las serpientes. La palabra tentar significa poner a prueba a Dios, hacerle menos, decirle que no es suficiente, tal y como lo hacían los hebreos en el desierto. Les decían: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios darnos carne? ¿Podrá Dios darnos peces? ¿Será capaz Dios? Eso es probar a Dios. Eso es ponerle a prueba y hacer reducir en sí su todopoderío, ¿verdad? Es como decirle a Dios que no es suficiente. Y estos hechos los puede usted leer cuando usted guste en Números capítulo 21. Tengamos cuidado, les dice Pablo a los Corintios. Tengan cuidado, ustedes que se sienten, parece que piensan que están firmes. Tengan mucho cuidado, no vayan a hacer lo que previamente el pueblo de Dios hizo y se encuentren, ¿verdad?, en un engaño, en una religiosidad. Y el punto número 4, la advertencia que Pablo les da como punto número 4, ahí en el versículo posterior, en el 10, les dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí la palabra murmurar en el idioma original se trata de quejas, se trata de habladurías, se trata de descontentos,
Se trata de inconformidad tanto delante de Dios y contra de su liderazgo, porque vaya que siempre se nos da. A veces nos levantamos en contra del liderazgo, que para el caso es lo mismo. Cuando nos levantamos en contra de un siervo de Dios, estamos prácticamente chocando en contra de Dios. Estamos buscando, ¿verdad? Estamos contradiciéndole a Dios. Y será sabiduría contender contra el omnipotente, le dicen los escritos de Job. Por supuesto que no. Imagínate retar a Dios para decirle con mis hechos que nunca ha sido suficiente. No eres suficiente, Señor. Estos hechos, cuando usted lo quiera leer, léalo por favor, registrados en el libro de Números 14, 15 y 16. Son los capítulos a leer, ¿verdad? Yo solamente quiero leer Números 14, versículo 22, solamente para que sepan, ¿verdad?, lo inconscientes, lo mal agradecidos que muchas veces somos con Dios, creyendo que estamos firmes. Fíjense lo que sucede. Dice lo siguiente, Números 14, versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, físicamente, esto es literal, lo miraron. Miraron su gloria, miraron sus señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, dice la palabra del Señor. Y una vez más, Egipto. En aquellos días para el pueblo de Dios fue literal, salieron de la tierra egipcia. Hoy, bueno, Egipto, para comenzar, fue un lugar en donde fueron fuertemente oprimidos el pueblo de Dios. Recuerde muy bien que los pusieron, les doblegaron trabajo. Eran oprimidos de una manera fuerte. Hoy, cuando la Biblia dice, cuando se refiere espiritualmente a Egipto, mis amados, ¿cuántas veces Dios nos tiene que recordar de dónde nos sacó? La Biblia, ¿verdad? Espiritualmente, cuando habla de Egipto, habla del mundo también. Porque del mundo Dios nos sacó, del mundo Dios nos trajo. Estábamos siendo fuertemente oprimidos por el pecado. Usted y yo somos testigos de la tremenda y la terrible y triste vida que llevamos en un pasado. Así como el pueblo de Israel era oprimido en Egipto, Dios con mano poderosa lo sacó. Hoy la iglesia, por su gracia, fuimos sacados de la vida pecaminosa, de ese pecado, de ese fango cenagoso, ¿verdad? De ese lodo cenagoso. Y gracias a Dios por su misericordia que Él tuvo, nos sacó de ahí. Pero también dice, ¿verdad?, que miraron su gloria en el desierto. Acuérdense que el desierto fue un lugar donde milagrosamente el pueblo de Dios fue sustentado por largos 40 años. Muchas veces nos encontramos en el desierto, usted y yo. Vienen las pruebas porque las pruebas no son más que para adquirir paciencia, porque vaya que nos hace falta. Y hoy yo no sé en qué desierto usted se pueda encontrar, en donde Dios milagrosamente alimentó a su pueblo. Hoy no va a ser la excepción, mis amados. Dios nos va a fortalecer a través del desierto, Dios nos va a alimentar, Dios nos va a dar sin ningún problema todo lo que necesitamos, porque su fidelidad es para siempre, como lo dice el Salmos 103. El desierto siempre fue y siempre ha sido el sitio perfecto para mirar qué había en el corazón de su pueblo. Deuteronomios capítulo 8. Hoy no se diga para qué es el desierto. Para el cristiano, mis amados, el desierto es el mejor lugar, es el sitio perfecto para que también Dios vea qué hay en nuestros corazones. ¿Cómo podemos saber qué hay en nuestros corazones si nunca nos hallamos en ese desierto, en medio de esa prueba, en donde Dios con su fidelidad nos va a sustentar? En el desierto. Dios siempre nos ha respondido en esos momentos difíciles. Cuando somos oprimidos por muchas causas o muchas circunstancias, y lastimosamente a veces lo único que traemos cuando estamos en medio de ellas son quejas, son desacuerdos, son inconformidades, provocando de esa manera dejar de escuchar la voz de Dios, tal y como lo asegura el texto sagrado que acabamos de leer. Dice la Biblia ahí en Números 14, 22, el verso que yo les acabé de leer, que después de que miraron su gloria en Egipto, miraron sus señales en el desierto también, ya le habían tentado 10 veces y no han escuchado mi voz. ¿Qué es lo que viene después de que
usted y yo, creyendo que estamos firmes en el Señor, creyendo que estamos anclados, creyendo que estamos siendo bien alimentados, y de repente dejamos de escuchar la voz de Dios, bueno, estamos prácticamente endureciéndonos, mis amados. Estamos en un área muy, pero muy comprometedora, ¿ah? Muy peligrosa. Tenemos que entender, mis amados, que todos y cada uno enfrentamos nuestras luchas. Tenemos que despertar, tenemos que agarrarnos de Dios. ¿Cuántos pensamos, como dice la Biblia, cuántos pensamos que estamos verdaderamente firmes? Esa es una pregunta que cada quien tenemos que respondernos. Porque la encomienda de Pablo es solamente asegúrate que no caigas, no te vayas a resbalar, así como en cierta ocasión le tocó a Asaf una tremenda tentación. Dice que por poco se resbala Asaf en el Salmo 73, si no estoy mal, mirando la prosperidad de los impíos, porque a veces nos sucede, ¿eh? A veces decimos, Señor, mi Dios, pero ¿cómo es posible que yo que te sirvo, que yo que hago esto, yo que hago aquello? Aquellas personas prosperan, parece que no les pasa nada, parece que ni se enferman, parece como que siguen prosperando, no escuchan tu voz, no hacen tu voluntad, no dejan de pecar contra ti, no se alejan de esa vida triste, pecaminosa, entregados a los vicios, a las adicciones. ¿Cómo es posible que yo, siendo tu siervo, siendo una persona fiel, me encuentro en esta situación? Bueno, Dios simplemente quiere ver qué hay en nuestros corazones, porque Dios nos conoce, ¿verdad? A Dios no está tratando de conocernos a través de la prueba, porque ya nos conoce. Más bien nosotros tenemos que darnos a conocer qué es lo que tenemos en el corazón. Yo no sé si se ha dado cuenta que la mayoría que expresa firmeza, esas personas, ¿verdad?, que piensan que están asegurados, fuertemente tomados de la mano de Dios. Yo no sé si se ha dado cuenta que esos son los que regularmente caen o los que están caídos, ya que una cosa es pensar y otra cosa es estar. A veces pensamos, a veces pienso que estoy firme, pero una cosa es pensar y otra cosa es estar. Así como la Biblia que dice, ¿verdad? En los escritos de las epístolas de San Pablo, Pablo siempre decía, en Cristo, todos los que estamos en Cristo. No es lo mismo pensar que estamos siendo obedientes, una vida firme en Cristo, ¿verdad? No es lo mismo pensar que estar en. Por eso dice la Biblia ahí en Santiago 2, versículo 18, dice, pero alguno dirá, porque muchas veces decimos, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahí está, miren, unas personas que estaba como quien dice en una charla con otro, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, le pregunta, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras, en otras palabras, les dice Santiago, es como un bonito automóvil, 0 millas, pero sin llaves y sin gasolina. No puede ir a ningún lado. La fe sin obras es como una mansión sin el mínimo acceso a ella. No sirve de nada. Hay muchos creyentes que dicen tener mucha fe, pero sus obras no dan testimonio de ello. Hay otros que tienen muchas obras, creo que usted los conoce, ¿verdad? Sin un comino de fe. Y Santiago les dice, la firmeza, mis amados, tiene evidencias. La firmeza, por supuesto que tiene evidencias. La firmeza, le dice Santiago, va de la mano con los hechos, no pueden ir despegados. Y es posible que muchos pensaban que estaban firmes. Yo no sé qué esté pasando por su corazón. Yo no conozco su vida, mi amado, ¿verdad? Pero hay personas que de tanto pensar, pensar y pensar, ni cuenta se han dado o ni cuenta se dieron cuando cayeron. Porque a mucha gente le sucede, ¿eh? Piensan y piensan en las cosas seculares, en las cosas mundanas, en las cosas materiales, yo no sé, ¿verdad? Se concentran tanto en pensar en eso que se les olvida velar. Invirtieron tanto tiempo en esos pensamientos que no tuvieron el cuidado cuando les penetró algún intruso que se llama pecado.
En el cristianismo no se trata de pensar, quiero que se graben este principio en su corazón, en el cristianismo no se trata de pensar en lo firme que estoy, sino más bien en lo débil que soy. Porque cuando soy débil, fuerte soy. Muchísimas personas piensan, oh, mira nomás qué firmeza tengo. No, tenemos más bien que pensar en lo débil que soy. Sansón pensaba que estaba firme, un hombre físicamente fuerte. ¿Saben por qué pensaba que estaba firme? Porque siempre se confiaba, siempre le preguntaba a la tentación, ¿cómo ves? ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy? Siempre le preguntaba a Dalila y a su carne. Él se dejaba seducir engañosamente por la respuesta superficial y jamás le importó caer. Fue un hombre físicamente fuerte, pero en apariencias, pero jamás fue vigilante. Él pensaba que estaba fuerte. Él pensaba que por matar a 1000 personas con una quijada de burro y arrancar la puerta de los filisteos y tirarla en lo más alto del monte, pensaba que estaba firme. Él pensaba, pero a la hora que le llegaba la tentación, escúchame muy bien, mi amado, caía rendido a los pies de la tentación. Cada vez, cada vez que venía la tentación, él, ¿verdad? La tentación lo seducía a su antojo. ¿Cuántas cosas hemos hecho usted y yo con las fuerzas que Dios nos provee? Pero, ahí están conmigo, perdón, es que estaba entrando una llamada, perdón. Muy bien. Cada vez que le llegaba la tentación, yo decía que Sansón lo seducía a su antojo. ¿Estamos bien? Por ahí, deme un thumbs up, por favor, si todos estamos bien. Quiero estar seguro de que seguimos transmitiendo, estamos en la misma página. Muy bien, gracias. Creo que estamos bien. Muy bien. Cada vez que le llegaba la tentación a Sansón, que pensaba que estaba fuerte, mis amados, lo seducía a su antojo, ¿ok? Yo les dije hace ratito, no es lo mismo pensar que estar. Ahora, vamos a invertir los papeles. Así como Pablo les dice a los corintios, si alguien piensa que está firme, la manera que va usted a comprobar que verdaderamente lo está es mirar, vigilar que no caiga. ¿Cuántos de nosotros hemos sido utilizados de una manera poderosa en Dios porque Dios es todopoderoso? Y a veces Dios nos utiliza, ¿verdad? Somos esos buenos y grandes instrumentos en las manos de Dios porque a eso fuimos llamados. ¿Cuántas personas presentes o las personas que me escuchan a veces somos utilizados de una manera sobrenatural? Pero cada vez que viene la tentación, al momento de que la tentación nos toca la puerta, le decimos, ya te extrañaba, tentación. ¿Por qué te tardaste tanto? No te vayas, por favor. Y si te tienes que ir, por favor, no te tardes en regresar. A veces así somos hacia la tentación, mi amado. A veces eso decimos, créanme, o sea, no lo gritamos audiblemente, pero con nuestra actitud, por supuesto que lo hacemos. ¿Sí o no? Yo no sé cuántos se puedan identificar con esto. Pablo estaba siendo directo con los cristianos en Corinto porque era una realidad, mis amados. Estaban siendo despedazados, estaban siendo aprisionados por el pecado. Y así como el pueblo hebreo en aquellos días, mirando tantas maravillas, mirando la gloria de Dios en Egipto, en el desierto y en muchísimos lugares en Canaán, mis amados, usted y yo sin duda hemos experimentado la gloria de Dios. Día con día miramos poderosamente las maravillas de Dios. Ahora, tenemos que mirar y tenemos que hacernos constantemente esta pregunta con mucha reflexión. ¿Estaré firme o solamente pienso estarlo? ¿Verdaderamente estoy anclado, mi Señor, mi Dios? ¿Verdaderamente estoy anclado en tu palabra, en tu verdad, mi Dios? ¿Estoy haciendo las cosas fielmente, con todo orden para tu gloria y para tu honra, Señor? ¿Será que lo que pienso, que lo que digo, que lo que hago, que lo que planeo te está honrando, mi Dios? ¿Será firmeza cómo te estoy sirviendo? ¿Será firmeza cómo estoy tratando a mi esposa en el hogar? ¿Será una actitud fiel? ¿Habrá firmeza en lo que yo digo, en lo que yo pienso, en lo que yo eh, eh, colaboro, mi Dios? Bueno,
tenemos que reflexionar al respecto, ¿verdad? Porque Pablo le citó una serie de pecados y bueno, yo no sé cuál sea su lucha, hermanos. Lo que sí le puedo asegurar es que todos la tenemos. Puede ser, como lo dijo Pablo, idolatría. A lo mejor estamos reemplazando a Dios, yo no sé. Puede ser fornicación, todo ese tipo de, de inmoralidad sexual. Posiblemente estemos tentando al Señor. Señor, dejaste de ser suficiente en mi vida. Creo que la mano poderosa de Dios se acortó y ya no veo por dónde esté la mano de Dios. O posiblemente estemos en la murmuración, ¿verdad? En esas inconformidades para todo reclamamos, ¿verdad? Reclamos todo el tiempo, tanto a Dios como a los servidores de Dios. Yo no sé en qué área se pueda usted identificar, pero mis amados, la palabra de Dios simplemente quiere bendecirnos. La palabra de Dios quiere alumbrarnos. La palabra de Dios es como esa antorcha que alumbra en ese lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, porque usted y yo estamos de acuerdo, mis amados, que estamos viviendo días difíciles, días complicados, días en los que el enemigo está atacando con más furia, mis amados. Él está fuertemente atacando como ese león rugiente y él está buscando a ver quién piensa estar firme. Y usted y yo no tenemos que pensar, tenemos que asegurarnos. Señor mi Dios, con todos mis defectos, con todos mis errores, mi Dios, yo sé que tú estás conmigo. Y yo reconozco mi debilidad, porque cuando soy fuerte, como dice San Pablo, cuando soy débil, fuerte soy, porque tú estás conmigo, mi Señor. Tu vara y tu callado siempre me van a infundir aliento, mi Dios. Y no me voy a dar por vencido. Tú estás conmigo. El Señor es mi pastor. Nada nos va a faltar, ¿verdad? Muy bien. Quiero terminar con esto, mis amados. Escuchen bien, miren. En 1 Corintios, en el capítulo que estudiamos, en los primeros versos, todo lo que yo ya les narré, todo lo que Pablo enfatizó, bueno, fue por propósitos, ¿ok? En los primeros 4 versos, si usted los quiere leer conmigo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Quiero que enfaticen, mis amados, toda la bendición que hay aquí, ¿ok? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Otra más de las bendiciones de Dios. Verso 3. Y todos comieron el mismo maná espiritual. ¡Wow! ¡Qué delicia! Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios en estos 4 versos, mis amados? El apóstol quería que los corintios, así como hoy Dios quiere que usted y yo sepamos, que todo Israel se benefició de la diaria y continua provisión de Dios, y sin embargo perecieron por su incredulidad. Ellos pensaron que la provisión de Dios era el resultado de su firmeza. Y a veces nos engañamos, mis amados. A veces pensamos que toda la provisión de Dios, dices tú, ¿what? ¿Qué? O sea, ¿de dónde salió todo esto? A veces pensamos que la provisión es el resultado de nuestra firmeza. Eso fue lo que les pasó a los hebreos. A veces miraban mucha abundancia. Pero después de la abundancia que vendían, mis amados, la corrección, el castigo. Ellos perecían, mis amados. Así es de que no queremos caer en el error. Gloria al Señor si hay grande provisión en tu vida. Gloria al Señor si hay montones y montones de bendición de parte de Dios. Gloria al Señor, le damos gloria al Señor. Pero ten muchísimo cuidado que esa provisión te vaya a engañar a que sea por tu firmeza. Porque con los hebreos no lo fue. Recuerden que Dios cumple su pacto. Él juró por sí mismo, por su mismo nombre, que traería provisión, porque la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos.
y Él hace el llover sobre malos y buenos. Entonces, no obligadamente a veces la provisión me va, en este caso, ¿verdad?, a asegurar que yo estoy firme. Más bien, voy a mirar que no caiga yo, porque eso sí sería lamentable, mis amados. Y si usted conoce a alguien que cayó, vamos a levantarlo. Si usted conoce a alguien que se resbaló, que le llegó la, que le llegó la tentación así como a Asaf, que mismo Satanás, así como a Cristo lo tentó, si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Usted dígale con firmeza, Satanás, yo soy hijo de Dios, con o sin. Yo no tengo por qué tentar a Dios. Yo no tengo por qué murmurar. Yo no tengo por qué idolatrarte. No tengo por qué hacerlo. Más bien, soy un hijo de Dios. Tengo garantías de que Dios siempre me va a bendecir. No importando la circunstancia, no importando la situación, yo sigo siendo un hijo de Dios. Quiero permanecer firme en la fe. Yo no sé cuántos le dan la gloria y la honra a Dios, porque usted, que me escucha, ha permanecido firme en el Señor. Es por su gracia, mis amados. No es por lo bueno que usted y yo, o por lo mucho que hemos dado, o por lo mucho que sabemos, que por cierto yo ni sé nada, ¿verdad? Dice la Biblia que si alguien pretende saberlo todo, hágase como que no sabe nada. Con humildad lo quiero decir, porque a veces creemos que es por mi predicación, a veces creemos que es por mi oración, a veces creemos que es por mi intercesión, a veces creemos que es por lo que yo digo, a veces creemos que es por mi presencia, mis amados, es por la presencia y todopoderosa presencia y divina gloria de Dios, mis amados. Espero que esta palabra los haya bendecido. Espero en Dios, ¿verdad?, que usted y yo hayamos abierto nuestros corazoncitos y que la gloria, mis amados, de Dios siga inundando tu corazón, que la sabiduría de lo alto siga llenando tu corazón, que la santidad siga siendo parte de tu diario vivir, que el Espíritu Santo de Dios te siga guiando, mi amado hermano, llenando a toda verdad, porque el Espíritu Santo de Dios es para santificar nuestras vidas, es para tomar de Dios y mostrarlos a nosotros, es para dar testimonio de Jesús, es para hablarnos, para que seamos sensibles a la voz de Dios. El Espíritu Santo de Dios, mis amados, es para que tengamos una comunión directa con Dios. Así es de que vamos a comprometernos. ¿Qué les parece? Si usted conoce a alguien que cayó, vamos a orar por él. Y si usted conoce o piensa que está en esa situación, mi amado, en esa circunstancia, mire, Dios está con usted, mis amados. Dios está con usted. Emmanuel, Dios con nosotros, de una manera continua. Dios se comprometió. Él es el único que nos va a dar las fuerzas, mis amados. Sabemos que los tiempos están complicados, están difíciles, y yo les recomiendo que no se despeguen de la palabra de Dios, mis amados. No lo hagan. No busquen otras actividades que los vaya a sacar del propósito. Llénense de la palabra de Dios. Y cuando venga la tentación, yo sé que Dios lo va a respaldar. Amén. Muy bien. Vamos entonces a recibir las peticiones. ¿Qué les parece? Si usted, mi amado, quiere glorificar el nombre de Dios, porque recuerde muy bien, cada vez que le pedimos un milagro a Dios, no es más que para glorificarlo, para exaltarlo. Eso es lo que queremos hacer a través de milagros, porque Él es el Dios milagroso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero admirable. Vamos a admirar a Dios, vamos a admirar a Jesús a través de las peticiones. ¿Qué les parece? ¿Cuántas personas quieren poner alguna petición? Muy bien, vamos a orar por Luis. Saludos ahí a Avi. Ok, Paola en Chicago, muy bien. Paola, ¿quién más? Ok, a la salud de Benito Mejía, perfecto. Benito Mejía, ¿quién más? ¿Alguien más quiere? Ok, la recuperación de Estela, perfecto. Estela, ¿quién más? ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más quiere que glorifiquemos el nombre del Señor? Familia Telles, perfecto. La familia Telles también oramos, claro. ¿Alguien más, mis amados? ¿Alguien que quiera que honremos a nuestro Dios? Ok, Alejandra
Alejandra Pablo puso la hermana Estela. Alejandra Pablo, ok, muy bien. Perfecto, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos a dar unos instantes, muy bien. Vamos a pedir por nuestros hermanos Picón, por el Picón Shaf, por una compañera de trabajo, perfecto. Dios conoce a todos. ¿Alguien más? Bueno, me da gusto, mis amados, que le creen a Dios. Eso trae gozo, ¿verdad? De hecho, les confieso que cada vez que les voy a compartir la palabra, siempre hay un gozo en mí, ¿verdad? Hay una expectativa. Espero, ¿verdad? Con ese anhelo. Muy bien, vamos a orar por Timo, ¿verdad? Que hoy escuchó buenas noticias, que viene, ok, Emi, muy bien. Emi, ¿quién más? Blanca Estela, muy bien. Vamos a orar también por nuestra hermana Blanca Salinas. No la conozco a nuestra hermana Blanca Salinas en persona, pero que Dios bendiga su vida, hermana Blanca Salinas, de en cualquier parte, en cualquier lugar que nos escuche, que Dios la bendiga a su familia y que siga bendiciendo a su iglesia. Vamos a orar entonces, parece que hay varias peticiones y les reitero, siempre hay un gozo, hermanos, siempre hay un gozo cuando Dios me da la oportunidad de compartirles la palabra, porque yo sé, verdad, que en cada alma que se deposita la semilla divina, la semilla espiritual, siempre va a tener muchísimo fruto. 1, 5, 15, 20, 50, ¿cuántas personas pueden escuchar la palabra de Dios solamente por su vida? Imagínate, mi amado. Por eso hay mucho gozo, hay entrega y hay compromiso de parte de un servidor. Así es de que vamos a orar. ¿Qué les parece? Ya tenemos aquí varios nombres. Acompáñeme por favor a orar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias por la familia que tú nos has dado, Señor. Biológica, la familia en Cristo. Gracias, oh Dios, por esta familia tan pero tan maravillosa que nos has dado, Señor. No hay mayor privilegio que servirte a través de ellos y a través de muchas otras personas, oh mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús yo te ruego, oh Dios, que sigas guiando a tu pueblo, que nos guías, que nos cuides, que nos protejas, que cada palabra, oh Dios, que cada tema que se dé, podamos atesorarlo en el corazón, porque tu palabra es un tesoro preciado, oh Dios. Así como lo dicen los proverbios, si la escudriñares como a plata, si la escudriñares como a esos tesoros, entonces entenderías sabiduría, entenderías inteligencia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por tu iglesia. Y hoy traemos unas peticiones aquí delante de ti, mi Dios. Te pedimos por Luis ahí en Chicago, por Paola también allá en el estado de Illinois. Te pedimos por la salud de Benito Mejía. Te pedimos por Estela, Arisa. Te pedimos por la familia Telles. Oramos, oh Dios, por Alejandra Pablo. Oramos por la familia Picón. Oramos por la compañera de Felisa, Emi, ahí en su trabajo. Oramos por nuestra hermana Blanca Salinas, oh Dios Todopoderoso, para que tú suplas, Señor, los que necesitan una sanidad física, oh Dios, que el poder sanador de ti mismo salga, oh Cristo Jesús. Sana estos cuerpos, oh Dios, yo también te pido por sanidad, bendito y sabio Dios. Sana los cuerpos, oh Dios, te pido también por mi mamá, precioso y santo Dios. Te doy gracias, Padre amado, porque tú siempre nos has respondido de acuerdo, oh Dios, a tu voluntad y de acuerdo a nuestra necesidad, mi Dios. Provee sanidad a todos los cuerpos, aquellas personas, oh Dios, también que necesitan alientos en sus vidas, aquellos, oh Dios, que han estado alejados de tu presencia, pensaban que estaban firmes, y hoy tu palabra les confirma la realidad para bendición, Señor. Fortalece, oh Dios, a las familias, fortalece a los matrimonios, fortalece a los esposos. Oramos por Timo, oh Dios, y Sara, que próximamente también les vas a dar la oportunidad de que físicamente puedan palpar a esa criatura, mi Dios. Bendícelos y bendice a todos aquellos que necesitan de alguna manera un beneficio, mi Dios. No olvidamos todos los beneficios, como dice el Salmos 103. Un milagro de tu parte, mi Dios. Si hay alguien necesitado, oh Dios, si hay alguien necesitado, Padre Santo, que está en este momento, oh Dios, necesitado de ti, de tu presencia, Padre, en nombre de Cristo Jesús te pedimos
que tú obres, oh Dios, porque tú eres un Dios maravilloso, milagroso, todopoderoso, que haces como a ti te place. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.